Hoy voy a hablar de la reserva cognitiva en los pacientes con trastorno de conciencia. ¿Qué significa sobre todo esto? Es un poco lo que voy a intentar decirles. Voy a contarle un poco la historia de la investigación en los últimos 10 años en este tema, historia de la cual fuimos y somos parte desde Argentina. Pero lo que más me interesa, muchos de ustedes seguramente conocen algunos artículos que voy a mencionar y trabajos, es reflexionar sobre lo que viene y reflexionar sobre el pasado, poner en contexto muchos datos sobre este tema fascinante. Y como algunos en el coffee break me dijeron que hubiese sido bueno tener algo de rehabilitación de funciones ejecutivas, agregué en el otro coffee break 2 o 3 slides de 2 o 3 conceptos sobre rehabilitación ejecutiva, sacando ideas y datos de nuestro laboratorio, que pienso es importante para el futuro. Así que son las dos partes de la charla. Pero antes de empezar, voy a hacer un pequeño homenaje a un gran investigador que ha fallecido hoy, un amigo nuestro, amigo de Chris Roden, amigo mío, del Cognition and Brain Science en Cambridge, en Inglaterra. Andy Calder era un investigador líder en emoción. Con él publicamos este artículo que ya es una citación clásica del rol de la ínsula en el disgusto, y él era uno de los líderes de los circuitos neurales de la emoción, así que mi pequeño homenaje a nuestro amigo Andy Calder, que ha fallecido en el día de hoy. Bueno, alguien entra en situación de coma y tiene varios caminos. Un camino es el síndrome de atrapamiento, en lo cual tienen una capacidad cognitiva intacta, pero no pueden expresar los pacientes explícitamente ni mover miembros. Otra situación post-coma, la más frecuente, es el estado vegetativo. Y digo la más frecuente porque algunos quedan muy raros, algunos pacientes quedan en un coma crónico. También otro escenario posible es la muerte cerebral, donde no hay ninguna actividad eléctrica, como vamos a ver en la charla. El camino en el que nos vamos a concentrar es post-estado vegetativo, a donde puede evolucionar a un estado de conciencia mínima, que muchas veces clínicamente es difícil de diferenciar el estado vegetativo al de conciencia mínima. Si tienen una evolución favorable, hay un estadio post-conciencia mínima, que es un estado confusional, hasta algunos casos. Ahora voy a mostrar una paciente que seguimos por varios años, que tuvo una recuperación casi completa. Pero otro camino es el más trágico. Si el evento por el cual se produce el estado vegetativo es no traumático, por ejemplo, hipóxico, después de 3 meses se puede hablar de un estado vegetativo permanente. En cambio, si es un traumatismo de cráneo, hay que esperar 1 año para hablar de estado vegetativo permanente. Este es un gráfico que representa 2 aspectos importantes de Fred Plum, pero todavía relevantes en la conciencia: es estar despierto y estar conectado. La gente que está en conciencia normal, algunos de ustedes, después de un día de varias charlas, tienen una alta, un normal despertar y una normal conexión con el ambiente. Cuando uno está durmiendo en anestesia o en coma, hay bajísimo nivel de alerta y de conexión, de estar despierto y de conexión con el medio. En el estado vegetativo la gente está despierta, pero no tienen conexión. En el estado de mínima conciencia están despiertos, pero tienen un poco de conexión. Y en el síndrome de atrapamiento están despiertos, están conectados, pero no se pueden expresar.
Este es otro gráfico que muestra los diferentes estados de conciencia. Los pacientes no están despiertos, por ejemplo, en el coma. En el estado de conciencia mínima hay un contenido que puede dar lugar a movimiento voluntario, no siempre. Este está obviamente despierto y este es el síndrome de atrapamiento, donde hay una conexión y alerta, pero no hay una habilidad a producir movimientos voluntarios. Y dejamos esta parte en la superficie porque con los ojos se pueden comunicar estos pacientes con estado de atrapamiento. Esto es lo que vemos en una resonancia de un control de una persona sin problemas neurológicos, y esto es lo que usualmente vemos en un paciente con un déficit de conciencia severa. Ustedes ven los ventrículos ensanchados, atrofia y cierto daño en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Ahora hay técnicas de conectividad donde podemos ver las fibras en un control normal y las mismas fibras en estados de conciencia alterado, tanto en la corteza como en el tronco, como en el lóbulo occipital, que es un módulo encargado de procesar la información visual, como todos saben. Esta es otra manera de ver, de acuerdo a la función cognitiva y a la función motora, los estados de conciencia, el coma, estado vegetativo, de conciencia mínima. Acá hay una zona intermedia en estado de conciencia y de estado vegetativo y de conciencia mínima. Y acá está graficado los pacientes que tienen una recuperación completa o los que quedan con un trastorno cognitivo y motor severo, pero que exceden la situación de estado de conciencia mínima, que evolucionan favorablemente no a la recuperación completa, pero a un estado mejor que el de conciencia mínima. Y acá está el síndrome de atrapamiento. Este es un caso que publicamos hace años de una chica que se recuperó desde el estado vegetativo a casi una recuperación completa, lo cual es posible que algunos de estos pacientes se recuperen completamente, y también es importante, esto marca la importancia de detectar años antes, cuando están en estado vegetativo, qué reserva cognitiva hay, porque algunos pueden recuperarse y hay que, obviamente, poner mucho trabajo y focalizarse en esos pacientes. Es un poco la idea, ver qué puede predecir la recuperación completa. Una de las cosas que puede predecir para algunos trabajos es el estado de conciencia mínima, a diferencia del estado vegetativo. Esta es una escala muy buena para evaluar la recuperación del coma, que es la que sugerimos nosotros. Y el gol estándar para evaluar pacientes de estado vegetativo básicamente es clínico, que están relativamente preservadas las funciones autonómicas, con algunos reflejos espinales y craneales preservados, pero no hay evidencia de una respuesta conductual, sostenida, reproducible, con intención. No hay evidencia de comprensión del lenguaje ni de expresión del lenguaje, y no hay una respuesta a una orden específica. Sin embargo, el problema es la subjetividad. Dos profesionales pueden evaluar todos estos puntos de manera diferente, y esto pasa habitualmente. Inclusive la familia y el profesional, la familia va y dice: doctor, cuando voy yo sonríe, cuando voy yo se emociona, cuando voy yo late más el corazón. Entonces hay grandes diferencias entre lo que la familia le dice a uno y entre profesionales, porque es subjetivo. Y este es un poco el comienzo del problema para investigar, es tener alguna técnica objetiva que pueda medir los trastornos, la reserva cognitiva de algunos de estos pacientes. Entonces, ¿por qué hay subjetividad? ¿Por las personas? Bueno, también por la causa. No es lo mismo un estado vegetativo de causa hipóxica, de otro no traumático. Y según algunos trabajos, hay uno del 2009 y otro del 93, casi un 40% de pacientes con este estado tiene un diagnóstico equivocado, que no detectan de alguna manera la reserva cognitiva real de estos pacientes. Así que es un área que requiere mucha atención, sobre todo por los aspectos éticos
que implican, porque si hay un diagnóstico equivocado, uno puede decir cosas en la terapia intensiva o en centros crónicos de rehabilitación, las enfermeras pueden hablar mientras cambian a los pacientes, lo limpian, comentarios que si hay algún grado de reserva cognitiva y nadie sabe cuál es, obviamente que nunca se debe hacer comentarios, pero esto pasa en la realidad y esto tiene implicancias éticas muy importantes, no solo en la recuperación. Entonces, en el estado vegetativo, para aquellos que no son expertos en este tema, el paciente está despierto, pero no está conectado. Son dos grandes divisiones de la conciencia, de lo poco que sabemos de la conciencia humana. A diferencia del coma en el estado vegetativo, el ciclo sueño-vigilia está preservado. Nosotros hicimos un par de investigaciones sobre este tema con Tristan Beckstein, que hoy es un líder mundial en este tema, y ahora está un año en Australia, está viviendo en Inglaterra él. El estado de conciencia mínima tiene una respuesta voluntaria a algunos pacientes, pero es inconsistente. De 10 veces que uno le pide sacar la lengua y moverla a la izquierda, lo hace 2. Pero no son actos reflejos, son movimientos con intención. Y en la última década, diría yo, desde el año 2000, 99, 2000, aparecieron algunos trabajos muy interesantes sobre alguna actividad medida por PET al principio, luego con resonancia funcional y ahora con EEG en alguno de estos pacientes. Es un poco la idea de esta primera parte de la charla. Estos trabajos mostraban que ante algún estímulo visual, auditivo o táctil, había ciertos cambios cerebrales que, por supuesto, no eran detectados clínicamente. Este es un trabajo que hicimos con Tristan Beckstein y Diego Golombek y gente de Inglaterra, en el cual demostramos, porque como dije, en el estado vegetativo se diferencia del coma en la preservación del ciclo sueño-vigilia, pero nadie había estudiado hasta este paper los ritmos circadianos y lo que vimos es que hay diferencias inclusive en estado vegetativo de origen traumático a hipóxico con los ritmos circadianos. Los hipóxicos, los pacientes que tienen una causa de estado vegetativo hipóxico tienen más afectado el ritmo circadiano o los ritmos circadianos que los pacientes con traumatismo de cráneo. Y según algunos investigadores, porque acá hay también mucha experiencia personal, según algunos trabajos, es importante distinguir entre estado de conciencia mínima y estado vegetativo, no solo en términos académicos, sino en términos de rehabilitación, porque tendrían mejor outcome, mejor evolución los pacientes con estado de conciencia mínima que los pacientes con estado vegetativo. Esta es una diapositiva que me parece importante para mostrar el metabolismo en diferentes estados de conciencia. Este es un estado de conciencia normal, el estado de sueño, anestesia, coma. Noten que en el coma el metabolismo cerebral es casi parecido a la anestesia. En el estado vegetativo, igual que el coma y la anestesia, un poquito menos. En el estado de conciencia mínima, un poco más que el estado vegetativo. En el síndrome de atrapamiento, casi parecido a la conciencia normal. Y los pacientes que van recuperando el estado vegetativo también tienen un metabolismo un poco más aumentado. Entonces, un área de investigación importante en neurociencias actualmente que tiene implicaciones teóricas, sobre todo para entender algo más de la conciencia, y clínicas para ayudar a los pacientes y a las familias con estos problemas terribles neurológicos, es ver o buscar una manera confiable de medir qué grado de reserva cognitiva tienen algunos de estos pacientes. Y en los últimos años, en las últimas décadas, hay bastante evidencia que muestran que algunos de estos pacientes, no todos, exhiben alguna preservación de procesamiento cerebral que no puede ser evaluado explícitamente o clínicamente. Este es uno de los casos que dio lugar a toda esta investigación, a casi una década de investigación, que fue realizado por el doctor Menon en Cambridge, cuando yo vivía allá en el 99 aproximadamente, 2000, en lo cual una chica con estado vegetativo le mostraban la foto del marido y del hijo, y después la misma foto pixelada con los mismos colores, y cuando la chica esta que estaba en estado vegetativo y no tenía ninguna respuesta motora, veía
al hijo y al marido se activaba el área que en los normales se activa cuando reconocemos caras familiares. El cerebro trabaja en red, pero sin embargo, algunas áreas están más relacionadas con una función cognitiva. Una es el área fusiforme, en el reconocimiento de caras. Cuando alguien ve una cara familiar, se activa el giro fusiforme. Esta chica en estado vegetativo, que no tiene ninguna respuesta clínica, en el año 99-2000, en este experimento, activó el área fusiforme cuando veía la foto del hijo y del marido. Desde Argentina, esto fue bastante conocido por todos y también gracias a Nora Abar, que está acá y al cual le vamos a dar un premio. Ella lo divulgó en La Nación muy bien y muchos pacientes también se han estudiado en Argentina gracias a estos experimentos y muchas familias han tenido respuesta científica a una percepción subjetiva si el familiar estaba o no en estado vegetativo de conciencia mínima. Este trabajo fue el primero en el mundo, desde Argentina, en demostrar que estados de conciencia mínima pueden procesar emoción. Nosotros demostramos desde acá que pacientes con estado de conciencia mínima, algunos, pueden procesar emoción, más allá de algunas respuestas con intención, que no eran reflejos, podían activar circuitos emocionales ante estímulos emocionales. Y acá se ve la activación de la amígdala cuando estos pacientes eran sometidos a estímulos emocionales. Pero la resonancia magnética es cara, está reservada a centros sofisticados, requiere dinero, es problemática porque muchos pacientes con esta situación están en lugares crónicos y tienen que ser trasladados a un centro de imágenes o a un hospital o a un sanatorio, una clínica. Entonces, con Tristán se nos ocurrió una manera más fácil de detectar algún mecanismo cerebral que no se podía detectar clínicamente. Y lo que hicimos es, con el electromiograma, que está en cualquier lugar, desde un centro de neurología en un área rural de la India hasta un hospital en el medio de China o a un hospital de Salto, donde soy yo, en la provincia de Buenos Aires, tiene un electromiograma. No es necesario PET, no es necesario fMRI, no es necesario físicos para analizar la resonancia funcional. Y solamente poníamos un electrodo de electromiograma y le damos una orden y había alguna respuesta en los mismos que tenían respuestas por fMRI o por PET. O sea, es una medida que, si bien tiene menor resolución, es más práctica para la mayoría de estos pacientes en lugares que no tienen acceso a la resonancia. Volviendo a la resonancia, también publicamos este artículo en Frontiers in Human Neuroscience hace unos años, mostrando que algunos de estos pacientes, cuando les decíamos mueve el brazo, se activaba el área premotora y motora. Y también mostramos, este es un trabajo con Tristán Beckstein, Mariano Sigman y gente de nuestro laboratorio, que esto publicamos en Nature Neuroscience hace unos años, que algunos de estos pacientes tienen algún tipo de memoria implícita, no explícita. Estos pacientes no pueden tener memoria explícita, no pueden contar lo que recuerdan, pero tienen algún tipo de memoria implícita preservada. Eso también puede ser un área interesante de investigación para replicarlo. Adrian Owen en Cambridge tuvo un trabajo famoso, también polémico. Hubo en los últimos años cierta polémica con estos trabajos. Adrian, que es un gran investigador y un gran amigo, publicó una cosa muy ingeniosa, como es él. A una chica en estado vegetativo le pedía que imagine que jugaba al tenis y cuando la chica con estado vegetativo imaginaba que jugaba al tenis se activaban las mismas áreas que las personas normales, imaginando que jugaba al tenis. Después Monty, también del laboratorio de Cambridge, en el 2010, en el New England Journal of Medicine, publicó que casi el 17% de los pacientes que pensaban que eran vegetativos mostraban algún signo de reserva cognitiva y un poco empezó a cuestionar el diagnóstico. También gente de Bélgica, Steve Lauris de Bélgica, ha publicado bastante sobre el tema.
Pero ¿qué pasa? La resonancia funcional es muy cara, poca disponibilidad, no solo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, sino también en cualquier centro de atención primaria en Estados Unidos y en Europa. Si uno tiene implantes metálicos, es complicado hacer el estudio, hay un estrés físico, hay que ver los artefactos que puede causar la técnica y además trasladar los pacientes crónicos al hospital y demás. Por lo cual pensamos que el futuro de estos casos puede ser el electroencefalograma, no el electroencefalograma que uno muchas veces pide para hacer un electro para una posible epilepsia o demás, sino algunos electros más sofisticados que pueden analizar la actividad neuronal. Son relativamente no caros, más baratos que la resonancia funcional por lo menos. Podemos llevar el aparato a la casa del paciente o al centro de internación crónica del paciente o a donde esté el paciente. El aparato puede ir al paciente, eso es muy importante. No tiene conflicto con los implantes metálicos. Es menos estrés físico. Ahora vamos a ver algunas imágenes de alguien con los electrodos. Y hay un potencial enorme para lo que viene en el futuro, que estos pacientes, sobre todo los pacientes con alguna reserva cognitiva importante o con síndrome de atrapamiento, puedan comunicarse con la computadora a través de los circuitos cerebrales cuando activan pensando que tienen que mover el mouse o que tienen que mover una lapicera. Así que es no solo importante porque es más disponible, está más disponible, sino también porque en el futuro con la Brain-Computer Interfacing puede ser de gran utilidad. Básicamente algún resumen que hay, cuáles son las bases funcionales del electroencefalograma. Hay potenciales postsinápticos producidos sincrónicamente por una población neuronal. La sincronización es la sumación que aumenta la magnitud del campo y esto se permite evaluar por investigadores o gente especializada en actividad neuronal. Como ustedes ven, no es invasivo. Y este es el aparato que actualmente tenemos en nuestro laboratorio y que estamos empezando a testear estos pacientes. ¿Y qué podemos ver? Bueno, paradigmas audiovisuales, condicionamiento semántico, comprensión del lenguaje, imaginería motora y detección de targets. O sea que hay varios paradigmas, otros no, pero hay varios paradigmas que se pueden explorar y básicamente uno, para tener actividad, tiene que tener un nivel de conciencias. Otro problema en la evaluación de esta reserva cognitiva es la fluctuación de los pacientes. Los pacientes fluctúan, no siempre están con la misma... Es como también lo que se hace en neurología cognitiva acá, saben que la demencia vascular tiene una fluctuación cognitiva, a veces durante el día o las semanas. Estos pacientes también fluctúan. También hay drogas que estos pacientes reciben y que tienen un efecto también en la respuesta. Así que hay que tener mucho cuidado con algunas variables. Y este es un tema muy importante, que hay que tener cuidado con las implicancias éticas de interpretar datos en forma aislada. La sensación que tengo después de estar involucrado de alguna manera u otra en una década de esta investigación es que los investigadores básicos tienen que estar en sintonía con los clínicos, y si son investigadores clínicos mucho mejor, porque a veces se pueden estadísticamente generar efectos que no tienen nada que ver con la clínica y se puede publicar o se pueden reportar o se pueden creer en resultados que clínicamente no tienen ninguna relevancia con el impacto ético en estos pacientes, que es terrible. Y el otro punto importante es que muchas veces la mejoría de conducta de estos pacientes o cognitiva no se aparean o no se correlacionan con los cambios de resonancia funcional que se ven en la resonancia funcional o que se ven en el electroencefalograma. Un área que estamos investigando ahora, liderada por Marcela Lichtenstein en INECO, es el efecto de la música. Este es un póster que presentó ella, un trabajo que presentó ella en Nueva York en un congreso hace poco de este tema, de estado vegetativo y conciencia mínima. Hay una posibilidad enorme de
ver el efecto de la música en estos pacientes y como potencial para mejorar algunos aspectos de la calidad de vida de estos pacientes. Y también estudiar el efecto de la música en los circuitos neuronales de estos pacientes. Es un tema que recién empieza. Como resumen, después de casi más de una década de investigación importante en este tema, creemos que el electroencefalograma es en parte mucho más útil clínicamente que resonancia o PET, y creo que va a ser el futuro, sobre todo por la posibilidad de tener una interfase con la computadora que permita a alguno de estos pacientes expresar sus deseos a través de la computadora. El otro punto es que científicos básicos tienen que trabajar con clínicos, con neurólogos clínicos, que si saben de investigación mucho mejor, para muchas veces no sobreinterpretar datos estadísticamente significativos que no tienen ninguna relevancia clínica y que en estos pacientes corresponden un problema ético mucho mayor que en otros casos. Si bien siempre debe ser así, en estos pacientes se requiere mucho cuidado por la expectativa a la familia y al resto del equipo médico. Pero, sin embargo, lo que quiero resaltar es la necesidad de invertir más dinero en investigar estos casos por un dato concreto que yo mencioné, que el 30 o 40% de estos pacientes no son diagnosticados correctamente como estado vegetativo o estado de conciencia mínima. Así que muchas veces la familia tiene razón cuando los pacientes responden más de lo que los médicos percibimos. Es un área muy interesante que ha avanzado. Hay argentinos como Tristán que están liderando este tema y seguramente en las próximas décadas vamos a tener esta posibilidad de estudiar más pacientes con electroencefalograma en su ambiente y a partir de esto y de las computadoras generar mejor calidad de vida para algunos de estos pacientes, no para otros. Para terminar mi charla, quiero decirles dos cosas sobre lo que iba a hablar en parte John White y la gente me pidió en el break de funciones ejecutivas. Hay dos conceptos que ustedes saben que venimos pregonando hace mucho, que son novedosos, pero uno más que otro, en la rehabilitación ejecutiva. El problema de la rehabilitación ejecutiva en los pacientes con traumatismo de cráneo es que en nuestra oficina, en el laboratorio, el neuropsicólogo, la neuropsicóloga, el terapista ocupacional o la terapista ocupacional, muchas veces actúa como el lóbulo frontal del paciente. Da guías, da sugerencias, ayuda a planificar, da feedback. Y hay una diferencia entre lo que la familia ve en la vida real de lo que observamos en la oficina. Así que en el futuro vamos a insistir en dos conceptos importantes que para mí y para todo nuestro grupo va a impactar en la rehabilitación ejecutiva, que es baterías más ecológicas, no baterías de oficina solamente, baterías cognitivas que tengan que ver con la vida real. Y esto fue demostrado por nuestro grupo en varias patologías. Y también el contexto. Si ustedes ven esta figura acá naranja, parece a simple vista más grande que esta porque tiene un contexto con círculos menores o más chicos. Sin embargo, tienen el mismo tamaño. El contexto es mucho más que una variable que afecta un proceso cognitivo particular. El contexto es una parte intrínseca de un proceso cognitivo, perdón. El contexto es parte del proceso cognitivo. Este es un ejemplo de una persona a la que no sabemos si está contenta o enojada. A ver, levante la mano quien piensa que está enojada. Algunos. ¿Quién piensa que está contento? Bastante más. Está contento, ganó una elección. Pero la mitad y mitad no sabíamos, dependíamos del contexto. Entonces, un problema de esta rehabilitación que queremos en los pacientes con traumatismo de cráneo y impacto ejecutivo, no solo es que necesitamos baterías más ecológicas que tengan que ver más con la vida real, que todavía están en proceso. Hay algunas propuestas, pero hay mucho más trabajo para hacer en refinarlas y en hacerlas más útiles al día a día. Pero también utilizar el contexto, que todavía no tenemos mucha idea de cómo utilizar la importancia del contexto en la rehabilitación cognitiva. Así que a las personas que en el break
me preguntaron sobre, es un paper que publicamos sobre contexto en déficit frontal. Nosotros tenemos una hipótesis de que las áreas claves para el contexto, para el social context, es la corteza orbitofrontal, la ínsula y el lóbulo temporal anterior. Así que para esas personas que me preguntaban sobre qué pasaba en la rehabilitación ejecutiva, bueno, creo que hay avances, pero todavía hay avances más que nada en la oficina que no tienen mucho impacto en la vida real. Rehabilitaciones más virtuales que se están haciendo en algunos lugares de Estados Unidos tienen mucho interés, pero hay que tomar en cuenta baterías más ecológicas y el contexto. El contexto es importante en muchísimas patologías neurológicas y psiquiátricas. Antes que termine, quiero agradecer al equipo de INECO y de Favaloro. Sin ellos nunca hubiésemos hecho nada de lo que hicimos. Y también invitar a los speakers, a los amigos que han venido a Buenos Aires a aprovechar nuestro contexto acá en esta ciudad. Muchas gracias. ¿Cree que deberían usarse neuroimágenes o electrofisiología de manera sistemática en todos los pacientes con desórdenes de la conciencia? Y de ser así, ¿en qué momento deberían usarse? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que vamos a... Muy buena pregunta. Eso tenemos que tener una técnica más accesible que la resonancia fMRI o PET. Y creo que el EEG es una muy buena posibilidad. Porque hoy, como tenemos... Si esta pregunta hubiera una analogía con el stroke o el deterioro cognitivo hace 30 años, quizás no imaginábamos hace 30 años, yo no imaginaba porque tenía 14, pero la gente que hacía medicina en esa época no imaginaba que hoy íbamos a tener una tomografía o una resonancia para cada cuadro de problemas de memoria o para cada ACV. Y yo creo que en el futuro, sin duda, es una gran posibilidad de tener una técnica sistemática para diferenciar estos cuadros y tratar de poner los mayores recursos en la gente que tiene alguna reserva cognitiva y posibilidad de rehabilitación.